Antes del descubrimiento oficial de Machu Picchu, ya existían expediciones arqueológicas o científicas que venían revalorando y entendiendo la importancia histórica de los complejos arqueológicos peruanos. Así lo comprendió, por ejemplo, Julio Cetello, padre de la arqueología peruana, y un gran número de científicos arqueólogos que siguieron sus pasos a lo largo y ancho del Perú. Ahora nos centraremos en las cuevas y chincanas, y es que se vienen investigando por cerca de 100 años de forma científica, pero podemos incluso ir más atrás en el tiempo. Para comprender su importancia, son las leyendas y tradiciones orales quienes daban cuenta de cuevas y laberintos subterráneos que fueron el origen y el refugio de esta increíble cultura que organizó el mundo andino por última vez en el Tahuantinsuyo. Hablamos de los incas. Los incas nacieron de las cuevas, pero también volvían a ellas. Se han encontrado infinidad de cavernas donde se practicaron rituales funerarios. Algunas otras se prolongarían como túneles subterráneos y pasajes que interconectarían zonas. Recordemos que las chincanas son laberintos donde uno se pierde. Por otro lado, los chasquis, velocistas y correo andino también transitaban por algunas de ellas, así que eran sin duda circuitos secundarios del Capacñán, que quién sabe, solo ellos sabían desenmarañar. Entonces estos eran caminos que integraban los pueblos de los cuatro suyos. La modernidad trajo consigo los adelantos científicos, ese fuego que nunca se apaga, esa sed de exploración que busca iluminar y reencontrarnos con nuestro pasado inca. Sin embargo, hay zonas inaccesibles que no lo fueron antes y que han sido afectadas por centenarios terremotos. Esto ha producido el colapso de algunas de las chincanas. Machu Picchu es un gran ejemplo de cómo la naturaleza preservó el lugar de los codiciosos exploradores de la conquista, pero también fue verdugo al momento de ocultar los caminos y, lógicamente, algunos recintos arqueológicos que ya de por sí eran medio ocultos. Según el proyecto Ujupacha, Machu Picchu tenía una posición estratégica para obtener recursos importantes para los habitantes de la Yacta. La cercanía a la selva alta les daba acceso a las hojas de coca y plantas medicinales. Ante el colapso de la civilización inca, tuvieron que abandonarla de manera repentina y misteriosa. Las rutas al santuario eran prohibidas y desconocidas para los hombres que no pertenecían o formaran parte de los círculos más importantes y selectos de los incas. Ese fue el principal motivo por el cual se olvidó la ubicación de este lugar. El proyecto Ujupacha, del cual nos ocuparemos en las próximas ediciones, se encuentra restaurando los asentamientos de los incas. Este esfuerzo requiere un sofisticado conjunto de espeleólogos, quienes, como repetimos, se encuentran trabajando para arrancarle el último misterio a este sitio sagrado. Porque, como ya dijimos, la naturaleza ganó terreno. Los incas probablemente destruyeron algunos caminos y el tiempo hizo lo suyo. Después de más de 500 años, escondido entre la selva, un grupo de exploradores ha encontrado un túnel que atraviesa el monte Machu Picchu. Estas son sus paredes y se extiende por más de 1,5 kilómetros. Por dentro, no llega al 1,5 metros de ancho. Una prueba más de las impactantes capacidades de ingeniería de la cultura inca.
Estas grietas, por ejemplo, se creaban para que no hubieran filtraciones y así evitar el colapso. Esta espesa vegetación lo había mantenido oculto hasta ahora. Es el tramo número 41 de la gran red del camino Inca que conduce a la ciudad. Aquí dicen que todos los caminos llevan a Machu Picchu. Bueno, nos encontramos en casi el inicio de este camino tan importante que estamos recorriendo. Estamos actualmente sobre la plataforma del camino. Lamentablemente en la época inca colapsó el camino, es decir, de aquí hacia allá, que son no más de 5 metros, ha colapsado, pero los incas evidenciaron estas grietas aquí y han comenzado a fracturar la roca y edificar un túnel. En el año 2014, en la selva, se encuentra otro secreto. Según investigadores del Parque Nacional de Machu Picchu, se halló un túnel que atraviesa la montaña, que hasta ahora permanecía oculto. Este nuevo tramo del camino Inca conduce de Wayrak Tambo, o también conocido como Tambo de los Vientos, a espaldas de la montaña donde se encuentra la ciudadela de Machu Picchu, hasta una plataforma donde se puede apreciar la yacta desde un ángulo totalmente diferente. La zona de Wayrak Tambo está ubicada en la parte posterior de la montaña Machu Picchu, entre los sitios arqueológicos de Huayna Huayna e Inti Pata, que forman parte del actual camino Inca que conduce hacia el centro arqueológico. El tramo descubierto es de 1,5 kilómetros de largo, con 1,20 y 1,40 metros de ancho, variando según la topografía del terreno. De momento está cubierto de vegetación, pero algunos tramos han sido liberados de la maleza por el equipo de investigadores del parque para poder observar muros de contención de 3 metros de altura. El ex jefe del parque arqueológico, Fernando Astete, resaltó que uno de los hallazgos más importantes es el túnel de 5 metros de largo, ubicado a más de 2.700 metros de altura. Astete agregó que el túnel es una de las mejores muestras de la ingeniería de los incas, porque fue construido cuando el camino principal colapsó, y debido a ello, los incas rompieron la roca y abrieron el túnel, que sigue operativo más de 500 años después de su construcción. Este camino debe ser restaurado en corto plazo por su importante valor patrimonial, afirmó el antropólogo. El proyecto Uju Pacha está constituido por un grupo de bomberos y espeleólogos españoles que han revolucionado la arqueología andina con sus técnicas de progresión vertical. El proyecto comenzó en 2003 y ha permitido formar a arqueólogos y técnicos en restauración peruanos en las técnicas de progresión vertical, con la finalidad de que puedan acceder a lugares con restos de la cultura inca que permanecen inexplorados por las dificultades geográficas de la zona. En los últimos años, los integrantes de este proyecto han explorado las cumbres que rodean la ciudadela inca de Machu Picchu, facilitando así a los arqueólogos peruanos descubrimientos de cavidades y caminos incas. Es así como el proyecto Uju Pacha, en exploraciones por las montañas de Machu Picchu, luego de inspeccionar kilómetros, encontraron las rutas perdidas de los incas a más de 4.000 metros de altura. También guiados por ríos subterráneos, hallaron cuevas milenarias con presencia de estalactitas e inventariaron una considerable cantidad de chincanas en Machu Picchu. Como revisamos en las notas anteriores, según diversas fuentes periodísticas de Cusco, y como así lo prueban las fotografías de un guía local, se halló en plena selva un Intihuatana. Lo único que hace esta información es confirmar la presencia de estructuras megalíticas en la selva del Cusco. Además, se han encontrado ciudadelas entre Calca y la Convención, así como túneles que atravesarían Machu Picchu y que han sido denominados como chincanas por los mismos exploradores oficiales. Esto sumado a la evidencia de un puente en la misma yacta de Machu Picchu que conduce a la selva. Todo esto revela sin duda la intensa comunicación y jurisdicción de los incas y preincas en los inhóspitos territorios de la selva cusqueña, donde todo apuntaría se ubica el misterioso reino del Paititi. Pero retrocedamos algunas décadas. Conviene prestar atención a un relato que nos sorprenderá,
Machu Picchu no siempre estuvo señalizado de la forma como lo vemos hoy, con circuitos ordenados pero estrictos. Hubo un tiempo en que se podía recorrer libremente la Yacta y los alrededores. Fue en la década de los años 60 aproximadamente que Guillermo Mercado Calderón, escritor de Yachay, la doctrina secreta de los incas, primera obra de realismo fantástico publicada en el Perú, logró recorrer la zona acompañado por sabios andinos y acceder por una chincana hallada en el lugar. Para mayores referencias, Guillermo Mercado Calderón fue hijo del poeta arequipeño Guillermo Mercado. Guillermo Mercado Calderón, después de avanzar por senderos ignotos de la selva andina y siempre recorriendo por el interior de las chincanas, escalando alturas y penetrando montañas, pudo conversar con uno de los custodios de los últimos tesoros de los incas, un maestro andino, entiendo algo así como un Quipucamayoc, que habitaba un recinto que comunicaba a otros salones y caminos. Este asceta era asistido y vigilado por una comunidad en retiro voluntario. Resumiendo la experiencia que detalla en su obra, ese maestro le reveló a Mercado la fórmula para ablandar las piedras y le mostró la misteriosa Quiputeca, ambiente sagrado donde se almacenan los conocimientos incas. Además, fue testigo de prodigios increíbles y por último, obtuvo información sobre un posible contacto con seres venidos de las estrellas y los antiguos constructores de Machu Picchu. Parte de lo que nos ha traído aquí es seguir los pasos de Guillermo Mercado Calderón. Guillermo Mercado Calderón fue un escritor que aproximadamente en las décadas de los 60, 50, 60, 70, digamos que en esas décadas él participó activamente y fue uno de los padres del realismo fantástico del Perú. No confundir con la fantasía realística, que son géneros totalmente diferentes. El realismo fantástico es un poco lo que practicamos en el canal, que son cosas reales, pero que pueden parecer fantásticas, pero son 100% reales. Y generalmente, bueno, esta corriente empezó con Jacques Vergier y Pauwels, ¿no? Con El retorno de los brujos. Y han sido muchos escritores a lo largo de la historia que han propuesto teorías sobre, por ejemplo, lógico, están la teoría del antiguo astronauta, pero también la teoría de los antediluvianos y, cómo no, Guillermo Mercado en el Perú, él es escritor de la doctrina secreta de los incas, Yachay, y él va a legarnos en este libro una experiencia muy interesante que yo les sugiero leerla, ¿no? Y bueno, yo he estado investigando sobre este personaje. Él aparece activamente dentro de las investigaciones del doctor Carlos Neuschwander Landa. Él es arequipeño. Guillermo Mercado fue hijo de Guillermo Mercado, el poeta, y practicó, tenía también algunos, me parece, algunos escritos, no sé si de literatura, pero tiene en el libro de la doctrina secreta de Yachay, él explica un poco su afición también sobre el quechua, porque era un estudioso de la lengua quechua. Se juntó mucho también con Carlos Milla. Tuve oportunidad de hablar con Sadir Milla, que es una gran persona y es continuador del trabajo del padre de don Carlos Milla a través del código Huiracocha, ¿no? Que ha escrito sobre Machu Picchu, sobre la forma de los animales en las piedras y cómo se observa Machu Picchu. Tiene estas formas interesantes, ¿no? Él propone algunas de estas historias. Entonces Guillermo Mercado tuvo mucho contacto en la capital, en Lima, pese a que él era moyendino, con muchos, digamos, intelectuales de la época. Guillermo Mercado tuvo contacto, y esto lo sabemos también porque Roosevelt Moyo y el profesor Sergio Huanca nos han ya traído algunos especiales, reportes sobre Guillermo Mercado. Él tuvo un contacto con un judío, con un hebreo, que él quería probar un poco la relación entre la cábala, la gematría, con algunas doctrinas andinas. Es más o menos que Guillermo Mercado toma conocimiento de esta información y labra amistad
con este judío iban a emprender un viaje, la ruta 32, en la cual los va a conducir por diferentes ambientes del Perú. El libro es muy interesante. Guillermo Mercado es el que va a continuar este camino, esta senda de buscar y tener contacto con antiguos incas, ¿no?, que se habrían refugiado justamente aquí en Machu Picchu. Él viaja a Machu Picchu, no tenemos exactamente la década, probablemente sea los 60, que él llega a Machu Picchu cuando esta zona, el turismo era de una forma totalmente diferente, y logra acceder a unas chincanas, ¿no?, que él no da la ruta exacta, y en las mismas chincanas él logra entrar a una especie de, claro, labra amistad, lógicamente, con una comunidad andina que preservaba algunos quipus, y logra acceder a una recámara, pasando por un camino muy penoso y a través de unas chincanas y varios días de recorrido, pero aquí en Machu Picchu llega a una supuesta quiputeca que era resguardada por un quipucamayoc, que desde el tiempo de los incas continuaba esta persona, y ahí se resguardaba muchos misterios, ¿no?, que él aún no reveló, pero dentro de esto hay una información muy interesante que logra acceder a esta información de cómo se hacían un poco algunos trabajos, algunos moldeamientos de la piedra a través de lo que sería un líquido, pero lo que nunca habíamos escuchado y me pareció muy interesante es que este líquido también se podía beber, y con esto se restituía la salud, ¿no? No sé si alcanzar pues la vida eterna, pero sí restituir la salud, y Guillermo Mercado logra hablar con este Quipucamayo, con esta comunidad ancestral andina oculta. De hecho, comentan un poco que hay sabios, y esto también combinándolo un poco con algunas investigaciones y videos que hemos hecho en el programa, habrían sabios incas que todavía, o altomisayos, digamos, que viven escondidos en los apus, ¿no? Cada apu en el Perú, y sobre todo, por ejemplo, en Cusco, en Arequipa, por ejemplo, en el Misti, en el Chachani, en el Sabancay, en el Ampato, vivirían algunos de estos hombres muy longevos y antiguos. Esto también lo ha reportado, como no, Antón Ponce de León Paiva. Él ha tenido contacto con la aldea X, su maestro, donde Antón Ponce de León logra ver, ¿no?, cómo incluso hay un contacto entre medio ovni extraterrestre con los andinos antiguos, y Guillermo Mercado también propone lo mismo. Yo no sé si se han conocido entre los dos, pero proponen cosas muy similares. Recordemos que Antón Ponce de León Paiva va a alcanzar un éxito editorial con En busca del anciano y El anciano habló, y no fue el mismo éxito realmente el que tuvo Guillermo Mercado con el libro de Yacha y la doctrina secreta de los incas. Es un libro de culto prácticamente, muy poco conocido, y que influenció en las generaciones de grandes hombres en el Perú que van a dar grandes descubrimientos, como está el descubrimiento de la catedral de Pucharo, del Paititi, de Carlos Neuswanderlanda, y Guillermo Mercado sería uno de los que acompañaba intelectualmente a toda esta generación, ¿no? Y ha sido olvidado, ¿no? Prácticamente, bueno, sobre el paradero de Guillermo Mercado poco se sabe, pero se le perdió completamente el rastro. Prácticamente es como que la tierra se lo hubiera tragado, y prometió continuar un poco con estos relatos, pero él habla de un contacto también entre los incas y los extraterrestres, pero esto ya se proponía muy temprano en los 60, ¿no? Y él sería el padre, Guillermo Mercado, del realismo fantástico del Perú. Y bueno, el libro lo pueden encontrar, vamos a poner un link donde van a encontrarlo, hay una tienda en Arequipa que lo tiene, en la tienda Imágenes, han dejado algunas copias del libro, que pueden acceder ahí, y bueno, podemos ayudarlos de esa manera, dándoles la dirección donde pueden adquirirlo. Es un libro, prácticamente Guillermo Mercado, como les digo, desapareció, legó algunos textos que están ahí, y es muy interesante todo lo que él comenta, ¿no? Este líquido que podía ablandar la piedra, pero que también restituiría la salud, la existencia de una quiputeca hasta nuestros días,
ojo que los quipus podrían destruirse con el paso de los años. De hecho, no sé si hay muchos que se han encontrado en Cusco, muchos en los desiertos, por el clima, ¿no? Por el material en que eran hechos los quipus, que era un sistema de escritura, no solo de conteo. Y entonces eso es, digamos, lo extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron mantenerse? Entonces quiere decir que hay comunidades todavía de no contactados incas, como los queros también, y otra, la aldea X, etcétera, que preservarían estos conceptos, estas quipus, ¿no? Estos sistemas de escritura donde está todavía la tecnología de los incas. Y lógicamente también se tocó el tema de cómo se construyeron, de que hubo un contacto entre los andinos y los extraterrestres. Y fue aquí en Machu Picchu, según Guillermo Mercado. Y recientemente, bueno, espero poder comentarlo esto más ampliamente de repente en un directo, ¿no?, del programa, pero descubrimos de que hay cierto tipo de... Claro, yo tengo cierta afinidad con este trabajo de Guillermo Mercado, lógicamente, pero yo lo he conocido recientemente, en los últimos años, ¿no? No lo conocía desde que yo empecé con mis investigaciones, y gratamente, gracias a un pariente lejano, que es Sandro Mercado, que le mando un saludo. Nos conocimos en un incidente gemátrico, de la gematría esta, de las coincidencias significativas de la ruta 32, me conocí con él, siguiendo este camino de Guillermo Mercado, una cosa pero fantástica. Él había investigado y más o menos juntando las piezas del rompecabezas, pues Guillermo Mercado sería un pariente lejano, ¿no?, de nosotros. Entonces, bueno, alguna relación hay. Por ahí hay un video que circula muy, muy interesante que hizo Roosevelt Moyo sobre algunas coincidencias. Bueno, vamos a poner el link para que vayan también al canal de Roosevelt Moyo y puedan ver este video. Ya, esto es ya. Entonces, el libro hace un par de referencias a ¿no?, al libro de la doctrina secreta de los incas de Madame Blavatsky, y un poco de los libros de los signos de Pedro Ostete. Y según este artículo, él iba a escribir más libros, ¿no? Uno de ellos iba a ser Ciudad Blanca, pero bueno, no he encontrado más referencias de ese libro. Es difícil encontrar datos sobre el autor, pero es más o menos lo que hasta el momento hemos rescatado. Bueno, al menos por mi parte, ¿no? Tú también has investigado por tu cuenta. Y ya, bueno, en resumen, ¿de qué trata el libro?, nos estará preguntando. El libro es casi un relato autobiográfico del autor, donde él narra sus experiencias, ¿no? Él cuenta que él conoció a un judío, Aarón Zapater, quien después de ser amigos, le reveló que sus ancestros habían venido al Perú, y en la época de la colonia lograron hacerse amigos de un cronista, ¿no?, un cronista inca, el cual le reveló la técnica para descifrar los quipus, ¿no? Y entre esos quipus se cuenta que hay un relato que narra cómo hay un relato del oro del rescate de Atahualpa. Esa parte lo voy a contar más adelante, pero más o menos narra esa parte. Luego sigue una parte donde con este judío se fueron a las cimas de las montañas de Lima, ¿cómo se llama esa zona? Chilca, una zona bien alta. Es un cerro que se llama Cusicunca, y allí encontraron quipucamayos todavía, porque había una parte que este judío no podía traducir ni un quipu, ¿no? Él le reveló, o sea, ya te lo voy a decir de cuál es la técnica supuestamente, y ahí narra pues más cosas, ¿no? Lograron después, más adelante, narra un relato entre este autor conoció a un señor que se llamaba Maru Capa, que era un habitante de una ciudad oculta que está en la selva amazónica, ¿no? Le llaman el Ayllu de los Amautahuahuas. Bueno, acá nos muestra un relato de cómo él se enfrentó a un lama de China. Bueno, como les digo, ¿no?, si quieren un relato más resumido, acá en mi canal ya hice un video hablando de esto, ¿no?, Yachay, la doctrina secreta de los incas, y también una pequeña referencia, hice este libro en una conferencia en Luforum 2018. Y ya, ahora empezamos, ¿no?, con los temas que trata este libro. Acá, por ejemplo, hay una parte donde el autor hace similitudes entre idiomas, ¿no?, entre el quechua y el sánscrito, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una pequeña similitud de la palabra runa simita con runa smitri acharya, ¿no? O sea, hay cierta similitud con la palabra runa simi con yachay, ¿no? Después habla de unas referencias al como
El- esa teoría que dice que los bloques de piedra inca se podían disolver con un líquido especial, eso también habla en este libro. Y hay otra parte más adelante donde menciona cómo el- la, que los incas dominaban eso, la ingravidez de la materia, o sea, que podían hacer que las piedras leviten, ¿no? Y eso más o menos recién se ha descubierto más o menos acá en la expedición Fawcett de un Mm, inglés que se perdió en el Amazonas, claro. donde él narra eso, ¿no? De que llegó a ver cómo había una tribu que tenía un jarrón con un líquido misterioso que se echó y sobre una piedra y la piedra se disolvió. O sea, hace referencia a esto y también esa parte de la ingravidez. Le he escuchado de una historia de un inglés, Ted Colling. Él menciona que, o sea, él construyó solo un parque de piedra, ¿no? Con piedras Sí. gigantescas, el Coral Castle. Eso está en Estados Unidos. Y nadie se explica, ¿no? Cómo una persona así pequeña ha podido construir algo tan enorme, ¿no? O sea, es un misterio de él. Pero él menciona, antes de fallecer, él comenta eso de que usó la técnica de la ingravidez, más o menos, ¿no? De cómo quitarle la gravedad a la materia. ¿No? Y acá, no, si quieren saber un poco más de todo, acá he hecho un par de videos sobre esos temas. Están en mi canal. Luego, más adelante hace referencias a eh, habla de acá, ¿no? De que la gente de Tiahuanaco mantenía contacto telepático ¿no? con los monjes tibetanos, lo cual se contradice un poco con la historia que narra el libro El misterio de Belicena Vilca, porque ella dice que esos monjes del bonete rojo, del bonete amarillo, que estuvieron en América y que los vikingos llegaron, construyeron Tiahuanaco. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero bueno, o sea, en este libro la contradice esta versión. Ya. Mm, Luego, acá hay una parte curiosa, ¿no? Habla de los famosos huancaquillis. ¿Qué es un huancaquilli? Un huancaquilli es, como lo escribe acá, ¿no? Que eran amautas ascetas, o sea, que eran ermitaños, anacoretas, que se retiraban, ¿no? A los campos, a las cimas de las montañas para meditar, para entrenarse. Y acá dice que seguían las... Ujupacha, ya Rumi nos ha hablado de las chincanas y de algunos posibles pasajes secretos que todavía atravesarían algunas montañas en Machu Picchu. Entonces, estos descubrimientos que se están dando a través del proyecto Ujupacha, la arqueología, demostrarían que sí existen chincanas, ¿no? Que se adentrarían, se perderían, quién sabe, conducirían a sectores secretos y, por qué no, a la famosa, mítica Quiputeca de Machu Picchu, que está escondida en algunas de estas montañas sagradas de los incas.